Hoy voy a explicar el concepto del espectro estructural en la arquitectura. Este concepto nos ayuda a entender cómo se relaciona la forma de un edificio con su estructura, es decir, con el sistema que lo sostiene y le da estabilidad. En arquitectura, la estructura no siempre se percibe de la misma manera. Algunas veces puede estar oculta, otras veces puede estar expuesta y algunas veces puede estar, o puede ser, perdón, puede ser el elemento principal de, del diseño. Por eso vamos a hablar del espectro estructural, porque no solo es una forma de resolverlo, sino es un rango de posibilidades. Porque dentro del espectro estructural podemos identificar tres formas principales. La primera es la estructura oculta, donde el sistema estructural no se ve y queda integrado dentro de los elementos arquitectónicos. La segunda es la estructura expuesta, donde los elementos, como columnas, vigas o soportes, se hacen visibles y forman parte del espacio. Y la tercera es la estructura enfatizada, donde la estructura no solo se muestra, sino que también es como que el protagonista del diseño. Cada una de estas formas no es solo una decisión técnica, sino también una decisión de diseño, porque influye directamente en cómo nosotros percibimos el espacio, la forma y la expresión del edificio. En esta exposición vamos a ver cómo funciona cada una y cómo cambia de manera en que entendemos la arquitectura de cada estructura. Muchas gracias. La estructura oculta es aquella que no se percibe visualmente, ya que está cubierta por los materiales de acabado o integrado dentro de los elementos arquitectónicos. Es decir, el usuario no puede identificar fácilmente cómo se sostiene el edificio. En este tipo de arquitectura, el enfoque principal está en la forma, la estética y la experiencia visual, dejando la estructura en un segundo plano. La prioridad no es mostrar cómo funciona el edificio, sino qué sensación transmite. Esto permite una mayor libertad formal, ya que los arquitectos pueden diseñar volúmenes más orgánicos, escultóricos o complejos, sin que los elementos estructurales condicionen directamente la apariencia exterior. Un ejemplo muy representativo es el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, donde la estructura queda completamente oculta bajo una envolvente de titanio. Gracias a esto, el edificio adquiere una forma dinámica y escultórica, casi como una obra de arte. Otro caso común se da en muchas viviendas tradicionales y contemporáneas, donde los muros, techos y acabados esconden columnas y vigas en estos espacios. El usuario percibe continuidad, limpieza visual y simplicidad, sin interrupciones estructurales visibles. Además, la estructura oculta también influye en la percepción del espacio interior. Al no ver los elementos estructurales, los ambientes pueden sentirse más limpios, amplios y homogéneos, lo que es muy valorado en el diseño de interiores. Sin embargo, esta decisión también implica ciertos desafíos técnicos, ya que la estructura debe resolverse de manera eficiente sin afectar la propuesta estética. Muchas veces se requiere mayor planificación y coordinación entre arquitectura e ingeniería. En este tipo de arquitectura, el edificio deja de leerse como un sistema constructivo y pasa a percibirse como una forma pura o una escultura, donde lo importante es la imagen final más que el proceso estructural que la hace posible. Una estructura externa, también llamada exoestructura,
Es un sistema constructivo donde los elementos resistentes de un edificio como columnas, vigas y diagonales se colocan en la parte exterior. A diferencia de los otros sistemas tradicionales, donde una estructura está oculta, dentro de aquí la estructura se ve, forma parte del diseño y cumple su función estructural. ¿Cómo funciona? La estructura externa cumple tres funciones principales: soporte de cargas verticales, que sostiene el peso del edificio, pisos, techos, personas, mobiliario. Soporte de cargas verticales, sostiene el peso del edificio, pisos, techos, personas y mobiliarios. Resistencia a fuerzas laterales, protege frente a viento, sismos. Rigidez del edificio, gracias a elementos como diagonales o mallas estructurales, el edificio se vuelve más estable. En muchos casos utilizamos sistemas como Diagrid, malla diagonal, arriestamientos en X, marcos rígidos exteriores. Características principales. La estructura es visible desde el exterior. Se convierten en parte del diseño arquitectónico, permite interiores libres de columnas, uso frecuente de acero, vidrio y materiales modernos. Asociado al estilo high-tech. Ejemplos importantes como el Centro Pompidou, tiene toda su estructura, tuberías y sistemas en el exterior. John Hancock Center usa diagonales en X, visibles que le dan gran resistencia. Lloyd Building, instalaciones y estructura completamente expuestas. Hearst Tower usa sistema Diagrid, triángulos estructurales. Sus ventajas: mayor espacio interior libre, diseño moderno e innovador, buena resistencia estructural, posible reducción de materiales internos, facilita el mantenimiento a accesos exteriores. Desventajas: mayor costo inicial y necesita constante mantenimiento por la exposición del clima. Puede ser compleja para diseñar y no siempre es estéticamente aceptada. Los materiales más utilizados son acero estructural, vidrio, hormigón armado. La importancia de la arquitectura moderna externa representa un cambio importante. ¿Por qué? Porque une una ingeniería más arquitectura, convierte la arquitectura en un arte visible y permite edificios más altos, ligeros y eficientes. Este tipo de sistemas es muy usado en rascacielos y edificios emblemáticos del siglo XX y XXI. La estructura enfatizada es cuando el sistema estructural no solo se muestra, sino que se convierte en el elemento principal del diseño arquitectónico. A diferencia de los otros casos, aquí la estructura no está en segundo plano, ni solo acompaña la forma, sino que la define completamente. Es decir, la forma del edificio depende directamente cómo trabaja su estructura. Un ejemplo claro de esto es la Torre Eiffel, donde toda su imagen y forma responden a su sistema estructural metálico. No hay fachada que oculte la estructura, sino que la estructura misma es la arquitectura. Otro gran ejemplo de esto son las tensoestructuras como el Estadio Olímpico de Múnich, donde el uso de cables y membranas generan formas ligeras y dinámicas. En este caso, la forma no podría existir sin el comportamiento estructural. También podemos ver este tipo de enfoque en algunos proyectos contemporáneos, donde la estructura se diseña para ser visible y generar un gran impacto visual, mostrando eficiencia y tecnología. En este tipo de estructura y arquitectura son una sola cosa, y el sistema estructural se convierte en el elemento más importante del diseño. En conclusión, el espectro estructural nos muestra que la estructura no solo soporta cargas, sino que también define la forma, el espacio y la expresión arquitectónica. Por eso decidir si ocultarla, mostrarla o enfatizarla es una decisión clave dentro del diseño, ya que cambia completamente la manera en que percibimos la arquitectura. Muchas gracias a todos por escucharnos.